Comenzamos la sesión decimocuarta de nuestro curso de Teología Natural. Estamos todavía en el capítulo de causalidad y participación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, recordad que estamos en este capítulo tan importante, estudiar la fundamentación de la causalidad, y para eso ya vimos que vamos a tener que recurrir a la participación, o por lo menos Santo Tomás fundamenta la causalidad en la participación. Este será un poco el itinerario que vamos a seguir. Como ya veis, es un capítulo bastante largo, llevamos ya varias sesiones y todavía durará unas pocas más. Habíamos comentado, nos habíamos quedado viendo el planteamiento que tenía Hume acerca de la causalidad y cómo el planteamiento de Hume acerca de la causalidad, pues al final negaba la causalidad. Decía que cuando vemos nosotros decimos que tal evento causa otro, simplemente es que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a que se aprieta un gatillo y sale un perdigón de la escopeta, o estamos acostumbrados a que se aprieta un interruptor y se enciende la luz eléctrica. Pero es simplemente una costumbre. Gracias a las experiencias repetidas tenemos esa conjunción constante. Lo que pasa, nos habíamos quedado aquí, es que Hume explica, nada impediría que en el futuro esa invariancia pudiera fallar, que resulte que aparezca un caso que destruye un poco todo lo que llevábamos pensado hasta ese momento. Y además, en cualquier caso, esto no deja de ser una cosa de tipo psicológico, porque el que esa invariancia no, digamos, permanezca, no nos está explicando cuál es la conexión que hay entre la causa y el efecto. Con lo cual, diríamos, desde este punto de vista, por así decir, psicológico, no podemos dar mayor explicación. Este tipo de argumentación, que en el fondo no dejaba de ser una vuelta de tuerca del nominalismo, que desde la Edad Media, diríamos, había dicho algunas cosas de este estilo contra la causalidad, le llamó profundamente la atención a Kant. Acordaos que Kant al principio era racionalista, pero dice que la lectura de Hume es lo que le hizo despertar del sueño dogmático del racionalismo. Y entonces a Kant, desde la crítica de la razón pura, quiso salvar un poco todo este tema de la causalidad. Porque fijaos, para muchos autores, y ahora también nos va a salir en parte, la causalidad se reducía al principio de razón suficiente racionalista. O sea, un poco como lo hemos visto, pero nos va a quedar claro cuando veáis un poco cómo se entiende en la modernidad la causa. Si tú tienes simplemente un conjunto de representaciones que siguen unas leyes físicas, tienes al final una ley que unifica todas esas leyes, tendrías una razón suficiente para decir que de esta cosa depende esta otra. Esto, como ya veíamos, al final a lo que lleva es un determinismo, o sea, hay un conjunto de leyes perfectamente enlazadas que determinan absolutamente todo. Eso sería la causalidad, la reducción de digamos, lo que para Aristóteles eran causas a leyes. Lo que pasa es que esto también se prestaba diríamos, a la crítica de Hume. Yo simplemente veo una cosa, luego veo otra y establezco que hay un nexo, pero eso podría fallar. Kant, que quería salvar lo que para él era la ciencia, la física pura, las matemáticas puras, él pensaba que en la ciencia de su época, con Newton y las matemáticas que procedían de la tradición griega y que habían crecido mucho, pues ya mostraban un ejemplo de una ciencia pura frente a todo lo que era pues los líos, las discusiones de la metafísica, de la filosofía. Lo que pasa es que si tú no tienes la causalidad, al fin y al cabo la ciencia de Newton tenía algo que ver con predecir fenómenos y estaba por lo menos aceptando de fondo que había causas, aunque se formularan en forma de leyes. Entonces, como esto ya lo sabéis por la historia de la filosofía, lo que hizo Kant fue convertir la causalidad en una categoría, en la línea de los juicios sintéticos a priori. Sabéis que todo el tema de las categorías consistía en la manera en que nosotros organizamos los fenómenos. Me vienen fenómenos del exterior y mi subjetividad los organiza conforme a una serie de esquemas. Lo característico de la ciencia es que hay juicios sintéticos a priori.
Es decir, yo tengo una estructura a priori, pero me vienen materiales del exterior que yo reunifico, yo articulo conforme a esos esquemas. En este caso, ya digo, era organizar lo que viene del exterior, los fenómenos, conforme a una serie de esquemas mentales. Ya, por supuesto, antes los fenómenos dependían de unas estructuras a priori de la sensibilidad, como el espacio y el tiempo, que ahí Kant lo que había hecho era lo que para Newton era un espacio y un tiempo absoluto, haberlo metido dentro de nuestro sistema de conocimiento. Acordaos, esto era importante, en algún momento lo he dicho, para Aristóteles no es que haya un espacio independiente de los cuerpos, no. Lo que hay es una localización que te está diciendo la relación de un cuerpo con otro y a partir de eso construimos el espacio, pero lo que hay propiamente es localizaciones y el tiempo tiene que ver con la medida del movimiento, según un antecedente y un consecuente, según un prius et posterius, pero para Aristóteles no tenía sentido hablar de un tiempo o de un espacio absolutos, cosa que sí lo tenía para Newton y eso es, digamos, eso lo tuvo muy presente Kant a la hora de elaborar su sistema filosófico. Y en esto ya lo sabéis de historia de la filosofía y el curso pasado en la filosofía de la naturaleza también dijimos algunas cosas de esto. Por eso ya digo, así se acepta en parte la crítica de Hume, pero lo que se dice es que, bien, todo eso son cosas que están completamente dispersas, pero en realidad como nosotros tenemos estas estructuras, pues organizamos las percepciones conforme a unos esquemas que explican, entre otras cosas, la validez de la física de Newton. ¿Qué consecuencias tiene esto en el sistema de Kant? Pues que la causalidad es una categoría a priori que te sirve para, digamos, organizar los fenómenos. Te hacen falta una serie de sensaciones, impresiones, y tú las organizas y ahí estaría la causalidad. Entonces ya no podemos aplicar la causalidad a un campo que supere los fenómenos. Entonces ya no podríamos aplicarla para que la razón llegue a Dios. Porque hemos visto toda la argumentación de Santo Tomás, siempre estaba de fondo la causalidad. Ahora, estábamos aplicando la causalidad no en el sentido newtoniano, pues no sé, ver cómo este cuerpo atrae a este otro cuerpo. Y ahí diría Kant, bueno, pues que se lo responde una serie de esquemas a priori que tenemos. No, esto respecto a la existencia, a llegar a Dios, no se puede aplicar, porque ahí no tenemos unas impresiones, unas sensaciones que vengan del exterior y que nosotros unifiquemos, con lo cual dice Kant, y esto es coherente con su sistema, que de esta manera no se puede aplicar la causalidad para llegar a Dios. El problema, lo veremos, es que con este sistema tampoco se pueden explicar determinadas cosas de la física, o sea que tampoco es que el sistema este diera mucho de sí. Vamos a ver esta comparación que creo que es interesante. La vimos también el curso pasado al hablar de la filosofía de la naturaleza, pero es, digamos, dado que estamos viendo cómo los distintos planteamientos de la causalidad, pues tenemos que retomarla ahora. Como os digo aquí, en el fondo hemos pasado de la búsqueda de unas causas que expliquen el movimiento de la naturaleza, eso era lo que estaba de fondo en toda la argumentación griega antigua, incluyendo Aristóteles, al descubrimiento de unas leyes que unifican experimentación y enfoque matemático y geométrico. Sería lo característico de la ciencia de Galileo, de Newton y sobre todo, en el tema del aspecto apodíctico y necesario, la lectura que hizo la Ilustración. Recordad que la Ilustración hace una lectura ideológica de la ciencia de Newton para establecerla como el único conocimiento posible y que tiene que excluir cualquier tipo de conocimiento metafísico, cualquier cosa que tenga que ver con la religión, cualquier cosa que no sea esa ciencia. Obviamente, entre un planteamiento y otro, diríamos el planteamiento clásico y el planteamiento moderno, hay una diferencia fundamental. Ya hemos visto que para Aristóteles la causalidad simplemente es una dependencia ontológica en el ser entre el ente A y el ente B. Habíamos visto además que esa dependencia pues, se ramifica, la causalidad eficiente, formal, final, material. O sea, era una dependencia, digamos, que luego es compleja, se puede articular, se articula de varias maneras. En cambio, para la nueva ciencia, las causas son simplemente leyes lógico-matemáticas. Y entonces debemos hacer alguna observación.
si esas leyes lógico-matemáticas tienen que ser apodícticas, o sea, son así y no pueden ser de otra manera, son completamente necesarias, esto solo se puede justificar de dos modos. O bien porque la realidad es así, es decir, hay un realismo matemático, la realidad verdaderamente está matematizada, que esto era un poco lo que pensaba en el fondo Galileo, aquello que había dicho, Dios escribe en el libro de la escritura y escribe en el libro de la naturaleza ahí con caracteres matemáticos, como si toda la naturaleza fuera ese, digamos, ese determinismo matemático o geométrico. Esa es una opción. De esa manera tienes, diríamos, el carácter apodíctico de esas leyes lógico-matemáticas, o bien, cuando se empieza a criticar todo eso, y ahí tenéis la crítica de Hume o de otros, nos apoyamos en el principio de evidencia. Tenemos evidencia, esas leyes son autoevidentes, se nos presentan a nuestra conciencia de una manera apodíctica. Como os digo, desde la crítica de Hume, que negaba una sensación de la causalidad, acordaos que el problema de Hume de fondo era este. Como para él cualquier conocimiento depende de la sensación, si no hay sensación, pues eso quiere decir que no existe. Como tú no tienes una sensación de la causalidad, no hay causalidad. Tienes una sensación de lo que pasa antes, de lo que pasa después, pero no tienes sensación de ese nexo que es la causalidad. Aquí, diríamos, la respuesta más inmediata es que tampoco tiene sensación de que tiene que haber ese nexo. O sea, si aplicamos el tema de lo de la sensación, por ahí no llegamos muy lejos. Pero bien, lo que sucede en el caso de, digamos, en el caso de, o sea, desde Hume, en Kant, en todos estos, cada vez se quiso aplicar más el principio de evidencia e indicar que realmente se trata de leyes que son evidentes para nuestro conocimiento, para nuestras estructuras mentales. Con lo cual, en este campo de la evidencia, o de los juicios sintéticos a priori o de la estructura mental, como lo queráis llamar, hay matices entre una cosa y otra, pero ahora no entramos. Decir que el ente A es causa del ente B, lo que estamos diciendo es que la representación de a la que podemos llamar A', es anterior en el tiempo a la representación de B, es decir, de B'. Este sería un poco, digamos, lo que ha dicho Hume. Solo tenemos sensaciones de una cosa, sensaciones de otra. Que haya B, haya entes, haya lo que sea, no lo sabemos. Y acordaos que Newton decía que tampoco le interesaban para nada esas cosas. Entonces, simplemente nos quedamos con una representación y otra representación. Y se establece una relación necesaria en forma de ley matemática a priori, reversible, de la evolución dinámica del sistema, con la forma de la doble implicación. B sí y solo sí, perdón, B' sí y solo sí A', o A' implica B' y B' implica A'. Si se da una, tenemos otra, si se da otra, tenemos una. Es decir, es como en geometría. Si tú tienes una serie de principios, llegas a un teorema y de ese teorema puedes volver hacia atrás, hacia esos principios. Puestos los principios, tienes el teorema, dado el teorema, necesitas los principios. Y tenemos una relación que es en ese sentido simétrica. Se puede pasar de la representación de A a la representación de B y la representación de B a la representación de A. Por eso, esto además es a priori, es reversible, es perfectamente evidente, es apodíctico. Y repito, de esta manera se explica que pues tú puedas predecir perfectamente cuándo aparece el cometa Halley, cómo se van a mover, digamos, cuándo son los eclipses, o sea, multitud de observaciones astronómicas. Se entiende que tengan que ser absolutamente precisas y deban ser así. Claro, esto obviamente tiene un carácter antimetafísico muy claro. Primero, el carácter de todas las relaciones temporales está ligado a la mente humana autoconsciente. O sea, no es que la realidad sea así, sino que la mente humana autoconsciente es de esta manera y además es capaz de representar los fenómenos en el tiempo, porque fijaos que aquí lo que estamos diciendo es que la representación de A es previa en el tiempo a la representación de B, con lo cual tú estás ligando la causalidad a la temporalidad. Esto evidentemente en Aristóteles y en Santo Tomás claramente no estaba. En el tiempo más bien lo que había es un cuándo, es diríamos una medida del movimiento, algo que tiene que ver con el desarrollo del movimiento, pero la causalidad era otra cosa.
Por ejemplo, la causalidad formal tiene que ver con el todo y las partes, y ahí no entra para nada el tema del tiempo, mientras que aquí ya se ha metido necesariamente el tiempo en lo de la causalidad. Esto va a dar todavía una cantidad enorme de líos, porque parecerá que para que algo sea causa, necesariamente tiene que ser previo en el tiempo, en un instante previo en el tiempo. Fijaos, por ejemplo, para la teología natural, esto es absurdo, porque la causa primera es simultánea a todos los tiempos. Si decimos que Dios causa, no es que primero aquí esté Dios y luego esté lo otro, este en un instante cero y esto en un instante uno, no. Es que la causalidad de Dios hace que exista todo lo que existe y está fuera del tiempo, por decirlo de alguna manera, o la misma causalidad formal es simultánea a ese todo que está organizando. No es que primero tengas la forma y luego te organice otra cosa, tengas en el instante 1, en el instante 2, en el instante 3. No, la causalidad formal no es que vas dando un paso detrás de otro. O sea que, como veis, este esquema era completamente distinto del esquema clásico de Aristóteles, y esto se oponía a un planteamiento metafísico, porque al final todo el tema de las relaciones temporales depende simplemente pues, de esa autoconciencia de la mente humana que percibe determinadas cosas y las organiza en el tiempo. Y luego, el fundamento del carácter absoluto de las leyes está ligado también a la mente humana. Y el carácter apodíctico y no hipotético, es decir, esto es así y no puede no ser así, o sea, no es por hipótesis, decimos, si sucede tal cosa, tenemos tal otra, si tal cosa, otra diferente. No, esto es así, estas leyes son así y no pueden ser de otra manera. Eso se debe simplemente a una autoevidencia de las leyes. Las leyes son evidentes, se presentan así a nuestra conciencia y ya está. O sea que, como veis, todo esto se opone a cualquier planteamiento de la metafísica clásica. El problema es que no se opone solo a cualquier planteamiento de la metafísica clásica, sino que cuando encontremos fenómenos que no se puedan predecir, cosa que ya Aristóteles y Santo Tomás se daban cuenta de que la mayor parte de los fenómenos no podemos predecir exactamente lo que va a pasar, pues todo este esquema se viene abajo. Porque ya Aristóteles y Santo Tomás se habían dado cuenta que una cosa es la necesidad en el campo geométrico, donde tú tienes todas esas leyes que en un determinado grupo, en un determinado aspecto sí que pueden depender de la evidencia. Fijaos que la geometría, tal como la entendían los griegos, era solo hasta 3 dimensiones, era de cosas que uno se estaba imaginando, aunque ya os comenté en su momento que hay motivos para pensar que Aristóteles intuyó algunas cuestiones de la geometría no euclídea, pero bueno, en eso no entramos. O sea, en cualquier caso, este planteamiento kantiano lo que te está haciendo es reduciendo la necesidad típica de la física a la necesidad característica de la geometría. Estaba un poco muy en la época. Pensar que la gran revolución de Newton es que a partir de unas pocas leyes del movimiento ibas a poder explicar todos los fenómenos celestes y terrestres. Un poco como a partir de los postulados de Euclides, pues puedes explicar toda la geometría. Claro, el problema es que la física no es la geometría. Ya Aristóteles se había dado cuenta, sobre todo por el tema del influjo del calor, que tú no puedes reducir los fenómenos físicos a la geometría. Por supuesto que Aristóteles tenía multitud de errores en su concepción de cómo era la física, pero en eso tenía toda la razón. Es decir, hay multitud de sistemas en física que tú no puedes predecir perfectamente. Entonces, si tú no los puedes predecir perfectamente, esto de haber reducido la causalidad a la relación antecedente-consecuente con ese carácter apodíctico, evidentemente no puede funcionar. Dicho aquí de otra manera, mientras toda la realidad se pudiera explicar mediante una serie de axiomas de los que se sacan consecuencias, como se hace en geometría o en matemáticas, por lo menos en las clásicas, se puede decir que la realidad tiene esa estructura matemática única. Eso era lo que pensaba Galileo, o bien, como pensaba Kant, que esa estructura depende de nuestros esquemas a priori. Lo que pasa es que cuando te encuentras y la misma física te pone delante de las narices fenómenos que no se pueden reducir a geometría, al menos una geometría entendida de modo axiomático clásico, esas explicaciones decaen. O sea, en ese sentido, el descubrimiento de las geometrías no euclídeas, el descubrimiento de todo lo que tiene que ver con el caos o con los fenómenos no predecibles, era, para el planteamiento kantiano, algo similar a lo que había sucedido
en la antigüedad clásica cuando se descubrió que había números irracionales, había números que no se podían reducir a una fracción, a un cociente de dos números naturales, con lo cual todo el planteamiento de la armonía numérica de los pitagóricos se cayó abajo. Sí, luego se quiso recuperar un poco mediante el tema del cálculo infinitesimal, pero diríamos la idea primera se vino abajo. Algo parecido se puede decir, otra cosa es que se hayan enterado del tema de las nuevas geometrías o de determinados fenómenos físicos que no son predecibles. El que no sean predecibles no quiere decir que no tengan causa. Una cosa es que tú no lo sepas, pero el problema es tuyo, no del fenómeno ni de las causas. O sea, ahí es, digamos, no podemos pensar que todo el mundo gira en torno a nosotros. Bien, pues con esto hemos recordado una serie de cosas, de las críticas o de cómo se va articulando la noción de causalidad en la modernidad y que cierra el uso de la causalidad para poder llegar a Dios, porque, o sea, no perdamos nunca la perspectiva de todas estas explicaciones. En la explicación de Santo Tomás nos hace falta la causalidad para llegar a que hay una causa primera, distinta de las cosas de este mundo, que es trascendente, con todo el recorrido de las vías que hemos dicho. Pero nos hace falta la causalidad. Y la causalidad ha sido fuertemente criticada en la modernidad, al final de la modernidad. ¿Cómo podemos recuperarla? Pues ya lo vimos en su momento. La idea básica de Santo Tomás es que la causalidad se fundamenta en la participación. De hecho, lo que nosotros llamamos causalidad en realidad es simplemente un aspecto de la noción de participación. Pero hay que tener mucho ojo con esta noción. Recordáis que Aristóteles había criticado muy duramente a Platón por hablar de participación, diciendo que eso son cosas que no tienen sentido. Santo Tomás recuperará la participación, pero como participación del ser, no como la participación platónica de la forma, donde se pueden dar toda una serie de inconvenientes. Lo que vamos a hacer ahora en el resto de esta lección y creo que también en la siguiente, será seguir profundizando en la participación, porque es una noción en la que hay que ver pues, sus diversas variantes, cómo hay que entenderla bien, porque si no es facilísimo liarlo. Así que pasamos al punto 5.2, algunos puntos fundamentales sobre la participación. Como os he dicho tantas veces, en esta asignatura de teología natural tenemos que adentrarnos en multitud de cosas de metafísica. Ya habéis visto que es un marco metafísico el que va llevando nuestras reflexiones acerca de cómo conocer algo de esta causa primera a la que llamamos Dios. Por eso tenemos que tratar temas que también se estudian en metafísica, pero aquí los vamos a estudiar orientados al uso que hemos hecho ya y que seguiremos haciendo. Bien, aquí les recuerdo que en capítulos anteriores nos hemos encontrado con la afirmación de Santo Tomás de que la causalidad se fundamenta en la participación. Hay que precisar, por tanto, la noción de participación. En este punto sigo sobre todo la obra esta que cité de Ferraro, no el libro sobre las 5 vías, sino otro que tiene unos apuntes de metafísica, digamos, resume cosas de Cornelio Fabro, o sea, no es que sea una novedad absoluta, pero tiene cosas ahí muy interesantes, el que quiera profundizar puede consultar ese libro. Bien, vamos a esto. Ante todo, recordar que la noción de participación tiene un uso común y un uso metafísico. Vamos a comenzar por el uso común, por el lenguaje natural. En principio, en el lenguaje natural, participar quiere decir tomar una parte. Y en este campo, lo que pasa es que ya en este campo del lenguaje natural, tenemos dos grandes grupos de significados. Sentido transitivo activo, que quiere decir comunicar algo. Yo doy algo a otra persona, de algo que es mío se lo doy a otra persona, hago que participe. Por ejemplo, este uso se emplea cuando dice participamos una noticia. Y personas, por ejemplo, por lo menos aquí en España se empleaba bastante para comunicar una boda, un matrimonio, se decía les participan que van a contraer matrimonio tal día y tal otro. O sea, digamos aquí, participar en sentido transitivo, tú comunicas algo, tú das algo, tú haces que otra persona tenga algo. Lo más claro es eso, participar una noticia cuando se comunica a otros. Pero también está el sentido transitivo pasivo. Se toma parte de una cosa. Por ejemplo, tenemos una tarta, tenemos un pastel o tenemos una comida y agarramos un pedazo. Nos quedamos con un pedazo.
Este sentido transitivo-pasivo, que quizá es el, digamos, el más inmediato, está delante esta torta y la hacemos trocitos y cada uno se lleva un trozo, hay que distinguir dos usos distintos. Puede darse el caso de que esa realidad que estamos compartiendo finalice en el momento mismo del participar. Si la torta se ha dividido en trozos, los que la toman participan, pero ya, diríamos, no queda. O sea, en cuanto cada uno agarre su trozo, ya del original no queda nada. Tendríamos nuevos todos. O sea, lo que antes era un todo, esa torta, ahora lo hemos dividido. Cada uno ha participado y tiene un nuevo todo. Evidentemente, de ese todo nuevo, si quieres, podrían participar otros, y si lo volveríamos a dividir, etc. Pero en cualquier caso, según este modo de entender la participación, el todo original no existe. En cambio, en otro sentido de participación no es así. Por ejemplo, cuando decimos se participa de una fiesta o se participa de una noticia, en ese caso el todo es la fiesta o es la noticia, pero la fiesta sigue existiendo. Si están 4 o 5 personas organizando una fiesta, invitan a otros a que participen a esa fiesta, no es que la fiesta desaparezca, sigue existiendo la fiesta y otros nuevos están participando de esa fiesta. O una noticia, una persona conoce pues, los sucesos de su pueblo, de su ciudad, se los cuenta a otros y no es que la persona que lo cuenta se haya quedado sin ese conocimiento, al contrario, ese conocimiento se ha difundido. O sea que, como veis, tenemos un caso de participación en el cual se pierde el todo original y otro caso de participación en la cual, diríamos, se comunica, se expande. Podemos decir que se enriquece sin disminuir en sí mismo. Quizá aquí el ejemplo de la fiesta es el más sencillo, es el más claro. Participan más personas en esa fiesta. En cierto sentido, la fiesta queda enriquecida, quedan enriquecidos los nuevos participantes, pero la fiesta sigue existiendo. Algunos de estos usos ya vais a ver ahora que cuando hagamos el análisis metafísico van a volver a aparecer de alguna manera, lógicamente, porque la metafísica se tiene que basar sobre la realidad que expresamos también con el lenguaje normal, pero vamos a ir precisando. Diríamos, en el caso de si esto lo aplicamos a la participación y nos fijamos en la cantidad de un ente, el caso de la torta que se reparte, esto nos obliga a plantear la relación todo-partes, mientras que, con lo cual, diríamos, en la participación, un tema que nos va a salir es la relación del todo y las partes, algo enormemente profundo en el campo metafísico. El segundo grupo del ejemplo tiene más que ver con poseer en común. La fiesta es poseída en común por varios, la noticia es poseída en común por varios. Y eso a lo que nos lleva es a pensar en una cualidad y en la indivisión de algo. Porque varias personas participen del color blanco no se agota el color blanco, por decir algo. Entonces, digamos, en un primer momento, si pasamos esto al orden metafísico, la participación no sería retener un trozo del acto, sino tener el acto de una manera imperfecta y limitada. Es decir, si alguien participa, quiere decir que no tiene la totalidad, sino que tiene esa participación y tiene otra cosa. Por ejemplo, si alguien participa de lo blanco, eso quiere decir que tiene más cosas además del ser blanco, porque si tuviera el blanco completamente ya simplemente sería la blancura y no habría nada más. Si participa de lo blanco, quiere decir que tú tienes ser blanco, pero tienes más cosas. En este caso, además ser blanco es un accidente, tú tienes una sustancia, un supuesto, un suppositum que es blanco. Por eso podría decir Santo Tomás en los comentarios a la metafísica, lo que es totalmente una cosa no participa de ello, sino que es idéntico a ello por esencia. Por el contrario, se dice propiamente que participa lo que no es totalmente algo, sino que lo posee junto con otra cosa. Un perro blanco no es que simplemente sea blanco, fundamentalmente es perro, pero también participa de la blancura. Dice aquí además
Santo Tomás se dice propiamente que participa, lo que no es totalmente algo propiamente, porque ya veremos luego que va a haber varios sentidos de participación. Y aquí habrá que distinguir entre unos y otros para no liar las cosas. Por tanto, al hablar de participación, lo que estamos diciendo es que un sujeto posee una formalidad o un acto, ser blanco, tener una determinada cantidad, lo que sea, pero no de manera exclusiva, porque otros también tienen esa blancura, ni de manera total. No es simplemente la blancura, sino que es un perro, una flor, un banco de color blanco. El sujeto se denomina participante y la formalidad se denomina participada. Obviamente, el participante queda enriquecido por la formalidad participada y por eso, con esto llegamos a otra cosa muy importante, entre participante y la relación entre participante y participado es como la potencia y el acto. Es decir, aquello que es participado va a enriquecer al participante. Al perro le va a enriquecer el tener un determinado color, el tener una determinada característica. En ese sentido, lo participado va a actualizar, a poner en acto algún aspecto del participante. Por tanto, participado, acto, participante, potencia. Fijaos que esto también ya nos indica por qué estas ideas de la participación en la modernidad en gran parte desaparecieron. Porque si estamos hablando de potencia y acto, tienes distintos modos de ser. Si tú tienes un planteamiento completamente unívoco, como el de la ciencia de Newton, las cosas son siempre de la misma manera. No es que a veces puedan ser y a veces no puedan ser. No es que 2 y 2 a veces sean 4 y a veces no sean 4. No, 2 y 2 siempre son 4. Si tú reduces toda la realidad a ese modo, no puedes hablar de potencia y acto. Ser en potencia, ser en acto, ser posible, ser necesario. Todo es necesario. Si todo es necesario, todo está en acto. Aunque digamos esté escondido, no se sabe dónde, pero si todo es necesario, ese tema de las leyes apodícticas, ahí no hay lugar para la distinción potencia y acto. Si no hay lugar para la distinción potencia y acto, hablar de participación, como veis, carece de sentido. O sea que, por tanto, este punto también es fundamentalísimo y, de hecho, esto nos va a salir en la causalidad. O sea, ¿entendéis por eso? Como la causalidad se va a basar en la participación o la causalidad va a ser un modo de participación, si tú no tienes la potencia y el acto, olvídate de hablar de causalidad, que es en el fondo lo que le pasó a la modernidad. Bien, también otra cosa importante, una consecuencia inmediata de lo anterior, digamos de esta relación participado-participante, es que la participación conlleva y de manera inseparable semejanza y composición. Acordaos, hemos dicho que si algo participa de otra cosa tiene que ser compuesto, tiene que tener aquello que participa y diríamos una base para, digamos, recibir esa participación. Como participa de otro, será semejante a aquello de lo que participa. Como participa, tiene que estar compuesto. O sea, que estos dos aspectos nos van a aparecer siempre. Dado que posee un acto, el sujeto participante debe ser semejante a otro que posee esa misma cualidad. Dos perros blancos, como ambos tienen una participación de la blancura, deben ser semejantes y tienen que estar compuestos. Tiene que ser perro blanco. Además de ser perro, estará el ser blanco. Pero la posesión de ese acto no es en virtud de la propia esencia, sino algo, por así decir, sobreañadido. O sea, el sujeto participante, por eso en el sujeto participante debe haber una composición entre potencia y acto. No solo tiene su propia esencia, sino que recibe algo más. Hablando de la esencia, diríamos en un sentido de la esencia de una especie o algo por el estilo, porque obviamente, acordaos esto, si hablamos ya de una esencia individual, con todas las características, con todos los accidentes, ahí ya diríamos no es que se sobreañada nada, ya es la esencia absolutamente con todo, pero no, digamos, no compliquemos ahora las cosas, simplemente nos quedamos con esto, es algo sobreañadido, algo actualizado, con lo cual tú tienes que tener potencia y acto. Además, como hemos dicho, además de ese acto participado, tiene que tener otra cosa más, y si tiene
ese acto, además de otra cosa más, es que podía tenerlo, con lo cual tenía potencia para recibir esa otra cosa más. Con lo cual, como veis, nos sale semejanza y composición, pero lo más importante es que en la participación tenemos el tema de la potencia y el acto. Y sin la potencia y el acto no podemos hablar de participación, por lo menos tal como lo entiende Santo Tomás. Porque fijaos, si nos fuéramos a una participación sin potencia y acto, lo más que tendríamos sería incluso una cosa de tipo platónico donde hay como una, diríamos, como si fuera un ejemplo geométrico, pensar una esfera, un globo terráqueo, que tú la proyectas sobre un plano. Podrías decir que, ¿qué pasa si una esfera la proyectas sobre un plano? Tienes una circunferencia. ¿Qué pasa si una circunferencia la proyectas sobre una línea? Tienes un segmento. Sería esa una participación donde simplemente se va perdiendo la riqueza de lo que había antes, pero ahí no saldría tanto el tema de la potencia y el acto. Por eso el planteamiento platónico de la participación es distinto de todo este planteamiento que va a dar Santo Tomás. Santo Tomás va a partir de los platónicos, pero su gran genialidad, y la iremos viendo ahora, es que para él la participación se va a concentrar en la participación del ser, no en la participación de la forma. La participación de la forma, llevada a las últimas consecuencias, produce una serie de líos que ya veremos. Lo importante va a ser la participación del ser respecto a un mismo ser subsistente, al que llamamos Dios, del cual participamos, del cual participan los entes. O sea que, atención, importantísimo el tema de la potencia y el acto, porque si no, no estaríamos en la noción de Santo Tomás de la participación. Bien, y ya para ir cerrando esta clase, esto lo vamos a ver sobre todo con detalle en la siguiente sesión, vamos a introducir los tipos de participación. Dado que la participación expresa la posesión de un acto por parte de un sujeto, la división de la participación se tiene que tomar de la intimidad de dicha pertenencia del acto respecto al sujeto. Por así decir, hasta qué punto entra ese acto dentro del sujeto, tendremos los diversos tipos de participación. Aquí Santo Tomás básicamente distingue entre lo participado como algo que pertenece a la esencia de una cosa o como algo que no le pertenece. Vamos a ver este texto porque aquí Santo Tomás nos habla de la idea que tiene de fondo es la participación del ser, pero salen distintos tipos de participación. Dice, algo se participa de dos maneras. De una primera manera, como perteneciente a la sustancia del participante, como el género es participado por la especie. La especie perro participa del género mamífero, por ejemplo. De ese modo, el ser no es participado por la criatura. Acordaos que el ser no es un género ni es una especie, sino que es algo análogo. A la sustancia de una cosa le pertenece lo que entra en su definición, pero el ente no se pone en la definición de la criatura, porque el ente no es género ni diferencia. Por eso, más bien, el ente se participa como algo que no pertenece a la esencia de una cosa. Por eso, fijaos, ¿a quién pertenece el ser por esencia? Solo pertenece a Dios. Nosotros tenemos el ser participado. Por eso Santo Tomás distingue, ojo, porque también se podría decir participar, la especie participa del género, los perros participan del ser mamíferos. Bien, pero aquí estamos hablando de otra cosa distinta. Por eso ya digo que en la participación va a haber que matizar bastantes cosas. Bien, en el primer caso, el aspecto participado se encuentra en las dimensiones esenciales de esa cosa, mientras que en el segundo, esa participación sale fuera de la esencia de esa cosa. El ejemplo que ya os he puesto, gato dentro del género animal. No es que el género, atención, eso sí, no es que el género animal exista separado, como pensaban los platónicos, pues que ese era su problema, pensar que con estas participaciones de géneros y especies existen esas ideas como separadas. No, sino que el género animal se encuentra en otros animales. Hay muchos aspectos del ser animal que no están en el gato. Por eso podemos decir que ese género está actuado en otros animales de manera diversa. Pero siempre se mantiene en la esencia del gato, porque el gato obviamente es animal. Y el segundo caso es el de la sustancia respecto al accidente. Como una rosa blanca, el accidente no es la esencia de la cosa, ni entra en su definición. La rosa blanca participa de la blancura. Sin embargo, fijaos, cuando decimos la nieve es blanca, no es lo mismo que decir que el gato es animal.
O lo mismo que decir la nieve es vapor de agua congelado y acumulado, porque la nieve no puede ser más que vapor de agua congelado y acumulado. Pero puede suceder que la nieve no sea blanca porque se haya quedado sucia. No puede suceder, en cambio, que el gato no sea animal. Entonces, esta segunda manera de participar es la que va a emplear Santo Tomás para hablar del ser. Y ahí sí que existe algo que contiene el ser por esencia y que no está en los otros entes más que por participación. O sea, como veis, ya nos vamos acercando un poco al tema de la participación del ser, que es el que más nos interesa para la teología natural. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.